panel. Selva Andrioli. Bueno, primero, de verdad, yo creo que ese proyecto tiene que salir. Soy una convencida de que en este país el péndulo se corrió y quizá no ahora, sino que hace bastante tiempo. No estoy tan segura de la justicia de los juristas o de los fiscales para resolver algunas cosas, porque incluso he escuchado abogados que te dicen directamente, no, depende del juez de familia que te tocó. Y mirá, si te tocó fulano, olvídate. Siempre va a favor de la mujer, de la madre, así que olvídate aunque pongas el argumento que pongas. Entonces, no estoy tan segura, yo creo que el hombre en este caso está desprotegido, pero no solamente porque puede recibir una denuncia y tiene que demostrar de pronto que no hubo abuso y entonces pasa por un proceso, etcétera, etcétera, sino porque la mujer tiene el derecho, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque me toca de cerca, de llevarse a los hijos a kilómetros de distancia del padre y por lo tanto separar a la familia del padre, y ese padre de pronto tiene que hacer un viaje de un día para poder ir a visitarlos cada 15 días, cuando antes los veía todos los días, y eso está autorizado por la ley. O sea, y he conocido padres que me han dicho, dejé de ver mis hijos, lo puedo ver cada 15 días porque no me da la plata para pagar el ómnibus interdepartamental. Y en otros casos, lo otro, el tiempo, ¿no?, de viaje para llegar a lugares recónditos, y eso es un derecho que tienen las mujeres, y eso es una destrucción que no se dan cuenta que hacen del vínculo paternal, sobre todo cuando el vínculo paternal es responsable. Así que lo primero que voy a decir es eso, que creo que tiene que salir el tema de tenencia compartida. Y me sorprende que no salga por dos cosas que yo considero que son nimias, como tú misma las dijiste. Es decir, yo creo que UNICEF hace bien, porque yo sabía esa postura de UNICEF, hace bien en decir, y no es vulnerar ningún derecho de los juristas, es simplemente anotar de que, bueno, señores, no sean invasivos a la hora de estar con los niños y trabajar con ellos. Es decir, yo creo que eso no debería ser un punto que ustedes no hubieran podido levantar, y menos el otro, porque el otro tiene un problema. Mientras la ley no figura en la ley que tiene que haber como fue el comisionado de las cárceles o como fue el ombudsman en algunos momentos, mientras no exista en la ley, no va a haber presupuesto, no va a haber un cargo creado que se tenga que presupuestar. O sea, el presupuesto viene después, que tú creaste el cargo, tú tenés que decir, bueno, la rendición de cuentas, E incluso se han hecho, en algunos casos, cargos se han pagado fuera de presupuesto durante el periodo en que no venía la próxima rendición de cuentas y se ha abordado el problema. Así que a mí, yo te llamaría a la sensatez en el sentido de abogar sí por los derechos de los niños, que yo creo que es lo primero que son los niños. Y en esa medida yo creo que la ley debería salir. Nada más que eso. Algunos de los puntos, sí, entiendo el gesto de bien que dice la senadora, pero algunos de los puntos que me parecieron muy importantes que menciona Selva, eso de que puede pasar de que se vaya la madre con el niño muy lejos y demás. Este proyecto, ¿en qué artículo te garantiza que eso no va a pasar? Bien, varios puntos. ¿Puedo tomar el último? Sí, cómo no. En último lugar, Victoria. Selva, yo te agradezco este llamado a la sensatez. Y yo no tengo el más mínimo problema de decir, si el problema era, bueno, incluyamos algo que someramente aluda, sin vulnerarle la independencia del Poder Judicial, ¿no? No había problema. Quizás la oportunidad para lograr ese matiz que dijera algo de los jueces, pero no sin invadirles, podía haberse dado si hubiéramos dialogado antes del lunes a las 10 de la noche, ¿no? O sea que quizás hay nimiedades que se puedan salvar. Ya lo otro, yo fui profesora de Derecho Constitucional muchos años y ya lo otro no. La creación de un órgano con dotación, eso es, lamento, eso yo no lo puedo poner en una ley porque eso el artículo 86 de la Constitución establece que eso es iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo que haya ocurrido en el pasado, no tengo recuerdo de creación de una institucionalidad fuera de una ley de rendición de cuentas. ¿Cómo se creó el comisionado de cárceles? Yo no recuerdo, me agarrás en falta, no recuerdo cuándo fue. ¿No fue una iniciativa del legislativo? Que luego el Ejecutivo la acompañó. Quizás el Ejecutivo la tomó en una instancia presupuestaria.
no me acuerdo. Me agarrás en una laguna, no recuerdo cómo fue. Pero sí tengo claro, pero igual yo, ¿sabes con lo que me quedo? Que quizás son cosas que se podían haber conversado. Bien. Pero habilitando. Bien. Claro, esa respuesta me quedo con la apertura al diálogo. Bien. Ahí me van a pelear. Sobre el punto 1, y perdón, y sobre el punto 1. Sí, y lo otro. Ese problema existía antes del proyecto de ley. Sí. Y sigue existiendo. ¿Y lo soluciona en algo? Sí, ¿O lo sí. minimiza en algo este proyecto de ley? Si los progenitores acuden al juez, no nos pusimos de acuerdo, le viene a tocar la puerta. Señor juez, resuélvanos lo que nosotros no nos pudimos poner de acuerdo. Y está también el abogado. Bueno, los padres, aunque estén separados, siguen ejerciendo la patria potestad. Y, por lo tanto, la solución hasta de la residencia del niño también va a tener que pasar por ese acuerdo con el juez. Pero eso con proyecto, sin proyecto. A eso voy, por eso digo. Pero entonces lo que plantea Selva... Lo que va a ser difícil es la tenencia alterna si viven a kilómetros de distancia. Pero es lo que estoy diciendo. ¿Pero qué vas a obligar entonces a que los padres tengan que vivir en el mismo territorio? Lo rompiste. Y bueno, ahí fue una cuestión de la madre, que generalmente es la que tiene a los niños, porque se lo dan a la madre, está vulnerando un derecho del niño y también del padre a ejercer su Claro, paternidad. Selva, el tema es en qué parte va a decir este proyecto Debería decirlo. que tiene que quedarse acá, en el mismo territorio. En un marco... No tiene por qué decirlo, no tiene por qué decirlo. Si tenemos un tema de tenencia compartida, vos lo tenés 15 días, yo los tengo los otros 15. Si vos querés ir a vivir a Bella Unión y yo vivo en la Ciudad Vieja, cuando al día 14 y 23 horas me lo vas a tener que traer de Bella Unión. Sí, Tan sencillo como eso. Sí, Porque- sencillo si porque- tener recursos, disponibilidad de un montón de cosas. Pero eso es... A ver, ¿qué es lo que pasa? Además hay un problema que es de escolaridad. Mira, yo te voy a Claro, decir algo, hay un Bueno, está porque bien, conozco bueno, el problema. ok, bueno, está conozco el bien. problema de cerca. O sea, Pero- es la El niño escolaridad tiene del niño. raíces El en niño algún no lado, puede, ¿no? Los niños mochila... vivir en Bella Unión y entonces venir a Pero Montevideo. eso es un tema de capacidad de la madre para tener la comprensión suficiente. y si no la tiene, lo va a determinar el juez. Y Porque- si el juez no lo pero bueno, considera, entonces no vamos a los juzgados y vivimos Claro, como el tema es que cavernícolas. siempre termina Vamos a tener. teniendo la última Digo, palabra a sobre ver, tu ser más amado, que es tu hijo, Sí. tanto para el padre como para la La madre madre, y o el los juez. tutores o quienes estén a cargo, el ser más... La termina teniendo un señor juez, sí. ¿no? Sí. Eso sí. fue antes, Sí. es hoy y Y será te mañana. pregunto, O sea, pero que vos ahora eso no le puede podés- ser un... así pero o no vos es así. con este- No hay una tendencia de los jueces a decir, a laudar, sí, es a la madre, se acabó. Bueno, ¿Pero hay eso- una tendencia o no? A mí eso me lo han dicho abogados. Eso lo dijo UNICEF España. Dijo, hay una tendencia en sociedades tradicionales, yo creo que miraba para América del Sur, a como principio a otorgar la tenencia a la mamá y el papá queda con las visitas, Sí. que no son la convivencia y no es hacerse cargo. No. Porque esto llama también a la responsabilidad, a los derechos de los padres, varones o... Me da igual, ¿no? De ambos progenitores, pero los derechos sí, pero también los deberes. De el llevarlo a la escuela, llevarlo a la reunión con la maestra, al médico, la ropa, la comida, la mochila. Y participar de la vida de su hijo. Y la cotidianeidad, y hay destrezas de los chicos, esto dicho por psicólogos, yo me nutro de los... que hay destrezas que se desarrollan con un progenitor y destrezas que se desarrollan con el otro progenitor. Y son necesarios ambos, y que no se divorcien los padres, pero no los niños. No, el tema es que acá no habría ningún problema si esa voluntad de cocrianza De acuerdo. es acordada. Por supuesto. Mayormente uno lo que ve es que a los padres hay que irlos casando con el lazo para que vengan a ver al nene, pasen la Bien. pensión y todo lo demás. Exactamente. Yo qué sé, a ver, Pepe. Yo coincido plenamente Quiero con tomar- la senadora con respecto a que hay que legislar sobre este tema. Es un tema delicado, razón de más para legislar, para actualizar legislación. Voy a ir por otro lado. A ver. Yo que permanentemente abogo por no partidizar los temas, porque creo que minimizan esos grandes temas que hay para discusión y debatir a nivel nacional. Pero en este caso estoy hablando de no partidizar, no de no hacer política con mayúsculas, y menos en el ámbito parlamentario, que es el ámbito natural de la política, también con mayúsculas. Pero claramente hay algo que no está funcionando acá. La actitud de Ciudadanos me hace acordar a esas muñecas rusas que encastran una dentro de la otra. O sea, en este momento Ciudadanos está marcando hacia adentro de la coalición un perfil, pero también hacia adentro del Partido Colorado.
Y la verdad que no estoy entendiendo bien, porque si lo que acaba de decir la senadora y la cronología que ha hecho en cuanto a cómo se ha ido surciendo ese acuerdo para llegar a este proyecto de ley pasa simplemente por cómo va a vestir un juez un día jueves, sí, la verdad que a mí no me totalmente. cierra. Yo lo que quiero como padre es que este sea un proyecto de ley actualizado, garantista y que algo no está funcionando bien. Porque si tenemos un señor atado, encadenado en la puerta de un juzgado, como hemos tenido otra infinidad de casos, aunque sea uno o dos, quiere decir que algo no está funcionando bien. Por lo tanto, la actualización de la norma debe existir. Me parece que acá hay una cuestión política, partidaria, en medio de todo esto. Es mi visión. ¿Y quiere decir algo sobre eso, senadora? Sí, sobre todo algo que dijiste tú, Victoria. Porque tú dijiste que hay padres a los que con un lazo hay que enlazarlos Sí, sí. para que vengan a hacerse cargo. Bueno, un poco esto llama el principio de corresponsabilidad que está en la Convención de Derechos del Niño, que está en el Pacto de San José de Costa Pero Rica, todos llama eso. sabemos que nadie puede obligar a No, querer a alguien, ¿no? Sin duda, sin duda. Y esto no se impone, esta solución de la corresponsabilidad o de la tenencia alterna, no se va a imponer a aquel padre que no se quiera hacer cargo. Esto es al revés, esto es un instrumento, una herramienta para aquel padre que dice, si yo me quiero hacer cargo y que pueda tener una vía para pedirle al juez, ¿sabe qué? Yo me quiero hacer cargo, analíceme, llame a... ¿Por qué no lo podría hacer hoy ese padre? No es que no lo pueda hacer. Esto No se le lo da considera. más herramientas. ¿Por qué no lo decimos? ¿Se está legislando en extremo a favor de la madre? Ese péndulo al que yo hacía referencia en el arranque. Yo creo ¿Es que lo que sí, está motivando esto? absolutamente. Yo creo que es una No, actualización. yo creo que esto también es a favor de la madre, porque en esa solución tradicional binaria de la tenencia para la mamá, el papá los fines de semana, también la madre queda muy sumergida en las tareas y sin posibilidad de desarrollarse. Yo conozco, bueno, amigas. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. No, pero digo esto, que también es liberarle tiempo a la madre para desarrollarse. No, estaba pensando, lo digo por ignorante, ¿no? ¿También no tiene que ver con la pensión alimenticia? Bien, gracias. Porque yo te pregunto, Sí, tiene si que ver. yo tengo una tenencia compartida y la mitad del tiempo, por ejemplo, acuerdan que está con el padre y la mitad del tiempo con la madre, porque viven en el mismo departamento, ¿tá? Empecemos por ahí, porque si viven a 100, no sé, kilómetros de distancia es imposible. ¿Qué pasa con la pensión alimenticia? Esa inquietud me la planteó Mónica Botero. Tuvimos largas charlas y bienvenida. Yo he agradecido tanto a la gente que me viene y me ha venido a plantear hasta cuestionamientos, porque eso es lo que da lugar a que uno revise y uno busque una solución que también contemple. Una premisa que es de hecho es que en nuestro país mayoritariamente los hombres perciben más ingresos que las mujeres, igual, es un dato, ¿verdad? Un dato estadístico. Y el proyecto incluye un artículo que establece, primero, que ante el incumplimiento de la pensión alimenticia, bueno, va a ir al registro de deudores que ya existe, no es una innovación del proyecto. Pero establece que para la pensión se tiene que mirar todo el patrimonio del servidor de la pensión y que la pensión, que es para los hijos, no es para la mamá o la otra pareja, se va a dar de acuerdo a las posibilidades de quien la da y las necesidades de quien la recibe. Es un principio que está ya en el Código Civil, pero que se recalca. Y esto de mirar todo el patrimonio. Entonces, lo que apunta es a asegurar que esto no se va a transformar en un toma y daca, sino que el padre va a tener que seguirse ocupando en mayor medida, porque normalmente, salvo excepciones, es el que más ingresos percibe. Comparecieron catedráticas de práctica profesional de la UDELAR a comisión y se les preguntó sobre este tema. Y ellas dijeron, en los casos en que hoy es posible, porque la Suprema Corte y juzgados en algunas ocasiones han otorgado la tenencia compartida o alterna, eso no ha afectado en absoluto la pensión alimenticia. Entonces,
Porque seguramente ahí lo que hay es un buen vínculo Bueno. de equipo de padres, más allá de que ya se Puede han ser, separado, ¿no? puede ser. Pero tampoco- También ayuda... Perdón, Selvita, si pero me tenemos que ir para permite. este lado, sí. Ah, bueno, no sé si me... Para que puedan... Ah. No, termine sí, por favor, No, con la idea y así pueden que algo que preguntarle. también ayuda, en ese sentido, la solución vino sugerida por el Círculo de Mediadores y Conciliadores del Uruguay, que dijeron, no sigamos exceptuando los procesos de familia de la conciliación previa. Nuestra Constitución establece que antes de un juicio civil hay que tentar la conciliación en una audiencia previa. Está exceptuado, el Código General de Procesos exceptúa los procesos de familia. Dice, no, démosle la oportunidad a que esto se siente antes de que estén radicalizadas las partes y ya hagan la demanda con la prueba y van al juicio. Bueno, que se sienten y que traten de arreglar pensión alimenticia, régimen de tenencia de visitas, etcétera, como una suerte de profilaxis del conflicto. Perdón, Victoria, que... No, por favor. Alfredo. Yo creo que se está legislando para la excepción y no para la regla. Porque si uno mira la realidad de las parejas que se separan, no puedo decir un porcentaje exacto, pero la inmensa mayoría de los divorcios terminan en que la madre se encarga de los nenes y los padres abandónicos no solamente no los ven, sino que ni siquiera aportan un mango. ¿Tá? Porque hay pila de hombres que, si te he visto no me acuerdo, y los nenes son propiedad de la madre, y las mujeres son las que se terminan haciendo cargo como pueden, a duras penas, de sus hijos, etcétera, etcétera. Que hay grupos, por supuesto, porque yo conozco algún caso puntual de gente que quiere compartir la patria potestad y la trancas en la justicia. ¿Tá? Y yo tengo acá un informe de la directora del Instituto de Derecho Civil, Luz Calvo, en el cual ella plantea de que las cosas que estaban planteando no son correctas y propone algunos cambios en artículos del Código del Niño y del Adolescente. O sea, porque me parece que se está tratando de... Hay un trasfondo político, ideológico, una especie de... Bueno, ¿qué atraviesa este asunto? ¿La ideología o perspectiva de así es, género? porque es el tema de que frente al avance feminista en tantos campos es una especie de defensa de los derechos del hombre avasallado, que, entendámonos, hay padres responsables que están sufriendo, que no ven a sus hijos. Padres y abuelos. No, O sea, sí, hay está, pero vamos a hablar de los familias padres. que ¿Tá? No, los abuelos es un efecto colateral. Y bueno, a menos Lo que digo le pida como la... abuelo, lo Va digo que a como veces la abuelo. pensión alimenticia la Ahora, pagan los abuelos. Lo que tan yo colateral no es. considero es que la solución muchas veces para estos casos es darle recursos a la justicia, y ahí fracasan ustedes como legisladores en el presupuesto porque no le dan recursos a la justicia para que la justicia sea operante, funcione y tenga juzgados adaptados, porque hay gente que está año tras año esperando Y los niños para poder... crecen y son Entonces, me momentos parece que vitales de la hay un experiencia tema vital de... del no sé si es una deuda con el proyecto inicial de hace tantos años del actual presidente sobre este tema, ¿tá? O el avance de la gente de Cabildo, al cual ustedes se suman un poco en cierta medida, para parar esa onda feminista, que me parece que yo lo veo un poquito traído de los pelos el tema. Y me parece que es un tema bastante menor. La casuística es menor, aunque existe, la reconozco, pero es menor. No sé si da para ley. Si se respalda la justicia, me parece que se puede solucionar. El primer proyecto lo presenta la legisladora Montaner, del Partido Colorado, Es verdad. antes que la calle Pou. O sea que la calle se lo robó a Montaner. Ah. Bueno, eso habrá que está. preguntarle en otros Derecho de rounds, autor. en otros Bueno. rounds que vos hagas con, No. con el presidente. No lo sé, no me compete. Totalmente de acuerdo, el Poder Judicial es la cenicienta de nuestro Estado. ¿No le dieron recursos? No, es verdad. Cada vez que comparece, yo estoy en la Comisión de Presupuesto, rendición de cuentas, etcétera. Cada vez que comparecen se quejan de años y años de postergaciones de cero recursos. Cuando me tocaba estar como suplenta en el Senado en presupuesto, rendición de cuentas, siempre destacaba esto, cómo había presupuesto cero para el Poder Judicial. Se arrastra. Creo que es una gran deuda, una enorme deuda. Yo soy re hincha del Poder Judicial, así que no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo de que son unos pocos, bueno, no. Eso ahí discrepo. Y yo hice un pedido de informes a la Suprema Corte. Porque... ¿Cuántos casos se manejan? Exactamente. Gracias ¿Se por sabe? esa pregunta. Eso de gracias, ¿todo tiene el mismo protocolo? ¿Decir gracias siempre por la pregunta?
vino el lineazo. Senadora, Ay, senadora. ¿sabés qué? Sí, yo... Desde el gobierno para abajo todos dicen gracias por la pregunta. Vengo de recibir instrucciones, Ah, sí. La de Fiscalía General. Ya quisiera. Entonces, senadora. Bueno, Básicamente preguntó si hay un ¿Cuántos número, un casos? registro de los casos. Hubo gente que vino a Comisión de Constitución diciendo, esto estamos legislando para 30 casos al año nada más. Entonces, yo ejercí, ¿no? Y a mí me constaba que 30 casos no podía haber solamente Desde su experiencia. de conflicto de Claro. tenencia, ¿no? Desde su experiencia, Pero ¿de dije, cuánto bueno, estamos hablando? a pedido también de las abuelas sin nietos que comparecieron, que pidieron específicamente, yo hice un pedido de informes a la Suprema Corte para que me dijera, bueno, son 30 casos, son más, menos de 100. Bien. Bueno, lo que reportó es que no tiene todo el conteo, porque no lleva una estadística, pero que en Montevideo, los Juegos de Montevideo, solamente los que están caratulados, es decir, que el título del expediente dice tema tenencia, 700. Sin contar aquellos expedientes como separación de cuerpos, divorcio, en los que este tema también se trata. Y después reportó de Mercedes y de Paysandú y la cifra era similar. Entonces, 700 casos solamente en los que caratulados, a mí no me parece. Si fueran 30 igual me sirve. No, pero Igual yo me creo que sirve, la vale pregunta de pena Alfredo atenderlo. va por el lado de cuántos A mí casos también hay me de sirve. padres Claro. en situación que sienten que están en situación de desventaja ante la ley y distanciados de sus hijos. Esa bueno, es la pregunta, pero ¿no? hay Que le hiciste. organizaciones. Hay organizaciones, Sí. muchas se han acercado, muchas han criticado Ah, pero el no hay proyecto un número. por no ser hay- muy flojo. Ojo, igual, aunque sea uno, basta con que haya un niño que se le esté privando del vínculo con su Sí. padre injustamente, alcance y sobra para Por legislar. supuesto. ¿Por qué no? Pero Vos que decís. actúe la justicia. Pero la justicia está Se renga le da en eso. herramientas, la Pero no, justicia pero aparte- aplica La la ley. justicia está Ese es renga. el tema. Pero- la Senadora, justicia ¿cómo aplica- sigue esto? Porque realmente quedarse con esos dos puntos Sí. que no parecieran tener nada que ver con el asunto de fondo, no lo Estoy de podemos acuerdo. entender. Estoy de acuerdo, Entonces- estoy de acuerdo. Yo, francamente, a ver, en lo personal, yo pensé que la respuesta o el silencio durante esa semana en que ya se había hecho esa devolución del proyecto era, bueno, sí, porque se va a llevar. Entonces, bueno, pero no quiero cerrar puertas. Todo sirve para la reflexión, a veces hay hasta tiempos de decantación de Bien. las ideas. Bueno, esperemos Que quede abierto el al año diálogo. que viene. Y bueno, y de lo contrario... Al año que viene, ya veo que este va a Sí, ser. claro. Sí, cierra. Sí, ya y de lo cerró el- contrario, Ya cerró, bueno... el 15. La senadora tiene una forma muy delicada De de decir no que- darle un portazo a sus compañeros del partido. A mí Porque nunca me respondió. es inexplicable que el que tenga un mínimo conocimiento de derecho de familia y cómo funcionan los juzgados de familia y las visitas y demás, no dé lugar a una herramienta que tienen los padres, porque es una herramienta, una para los obligación para aquellos, que aunque sean uno, son mucho más de 700, Son mucho mucho más de 700, porque en cumplimiento de visita hay un montón, para que la utilicen. O sea, es inexplicable que este proyecto no lo aprueben por la toga o por desconocimiento del derecho, que creo que viene por ese lado. Senadora Carmen Aciaín, muchísimas gracias No. por habernos acompañado en este segmento del programa y veremos cómo continúa su viaje en la legislatura próxima, ¿no? Muchas gracias No, por a favor. ustedes y de verdad por las preguntas, porque uno sigue pensando, ¿no? Y viene bien. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Para cambiar de tema, quiero recordarles